Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti. Hola, muy buenas tardes amigos del Sim Racing, bienvenidos a la Road TV, a esta segunda cita de la Tom Design Track Pro Series, espero haberlo dicho más o menos bien, de la Virtual Oval. Y vamos a ver, porque tenemos aquí de momento 30 pilotazos que la carrera promete ser de un gran nivel. Recordamos que estuvimos hace 2 semanas en la primera carrera, esta es la segunda carrera, la cita anterior fue en Nashville, el ganador fue Nigel de Jong. Y bueno, vamos a saludar ya al hombre que maneja los hilos en la cabina de control, a mi amigo Manolo Rock. Hola Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, querido Fer. Huracán Fer ahí en la cabina presentando la segunda jornada de esta clase pro de la Virtual Oval de camioneta, que sí, está bien dicho, Tom Design Track Pro Series, ya lo tengo ahí plantado, que para que todo el mundo entendamos es la clase C profesional de la Virtual Oval. Así que manejando hilos pero lo justito y bueno, preparados para tener una velada impresionante en esta segunda carrera en lo que es el antiguo Gateway, ¿no? Que ahora es por cuestiones comerciales y de marca se llama Worldwide Technology Raceway, ¿no? Para los viejos del lugar, Gateway, y todo el mundo se sitúa donde está. Ahí vemos en pantalla ya a nuestro querido Ari, está calentando, el piloto de Ramones Oval, ¿no? Que es el que nos representa en este split. Y Fer, y recordar que también hay otro split donde hay pilotos ramonianos. Sí, exactamente, en lo que es la Extrax, sin más, ¿no? La categoría sí, exacto, C, el split normal, le digo yo. El split normal. Recordad que estamos ya en la quali, llevamos ahora mismo casi 2 minutos de quali y luego haremos un repaso de cómo va. Y bueno, también sobre el nombre del circuito. Hay veces que se complica un poco la cosa porque está el nombre del circuito, pero luego, sin embargo, el setup lo dejan con el nombre antiguo y, y a veces uno se hace un poco de lío con este tema, desde luego. Así es.
Recordemos que en el otro split tenemos al Coyote, ¿no? Y a Adrián Adrián. Arena, Spirit también, conocido como Spirit. Es decir, esos son los dos pilotos del split. Y bueno, aquí creo que ya está la gente haciendo sus qualis. Si no me equivoco, de momento marca el mejor tiempo Carsten Tail del Wonderwall, y que es un piloto que está en la general en la posición 3, y luce el dorsal número 128. Ya me tenía que haber callado porque ya creo que Sí, Nigel de Jong, la bestia, se lo acaba de cepillar. Así que bueno, así es. ahí lo tenemos. Vamos a ir viendo un poquito cómo van los coches. Aquí tenemos el piloto que decíamos del Wonderbolt, Sensei, que no ha terminado. Vamos a ver, piloto de 3151 de e-rating y que corre con una Chevy, creo que es. No, perdón, con una Ford F-150. Ahí sí que se está retirando. Ahora con orden ya ha mantenido esa segunda posición entrando. Vamos a mandar la cámara a Mike Albrecht. Y bueno, recordemos que aquí tenemos, mira, hoy sí que está presente Marcos Pereira, piloto español, que ha ascendido de categoría, el piloto del Wall of Sim Racing. Este lo tenemos también dispuesto a participar en la carrera de hoy, en la segunda jornada. Saludito, mira quién anda por allí, por el canal, nuestro amigo Jesús Hombre, Pérez. Jesús, Oye, Jesús, y que un puedes saludo. escribir en mayúsculas de vez en cuando, no pasa nada, pero se agradece que el otro día dijiste, hey, perdón por lo de escribir en mayúsculas. Tampoco pasa nada. Aquí tenemos a Michael Krasif del X Extreme Motorsport, ha terminado. Y bueno, ha tenido una entrada apoteósica al split. Thomas Norden del Renegade Motorsport. Es decir, hoy se promete, esto es un circuito. ¿Cómo es el circuito, Ferry? Que sé que tienes información de tamaño, del oval. Decir que está en Madison, ¿no? Que es una pequeña ciudad de Illinois, pero que el circuito en sí cuenta un poquito de lo que nos podemos encontrar aquí con los pilotos, con 30 pilotos en pista. Tenemos un circuito de 2 kilómetros, 1,2 millas, con dos curvas muy diferentes, una más amplia, la otra más cerrada, lo cual complica también a la hora de hacer los setups y de manejarse con lo que es la temperatura del neumático. Creo que el desgaste del neumático va a ser una de las claves, y también la dificultad de que tengamos Stings en verde con tanto vehículo en pista. La cual ya ha acabado ya, Manolo. Y vamos Y a si poner un quieres, momentito en pantalla para que la gente se sitúe. Mire, al final ha sido pues Nigel de Jong, que no hay quien le tosa, Carsten Tail, Ian Corny, compañero de Nigel de Jong, Daniel Adam, amigo de la casa, Roland Raut, ahí en pantalla lo podéis ir siguiendo, Marcus Blood, Johannes Mayer, perdón, Gabriel Stur, Thomas Norden, Aaron Maspero, el inglés, Matías Kraus, David Adomada, Mike Stinicke, Staneke, que el otro día me explicó Micha cómo se decía, Stanica. ¿Te acuerdas de Stilicke? Pues es Steinike. Así que Federico Stocker, Tobias Siever, Michael Krasif, Brian Heider y Nadir Rinderneck. Estos son los primeros 18 pilotos de la parrilla. Y luego le siguen pues Mike Albrecht, Marco Pereira, el español, Andreas Hallmann, Sven Bornaken, Ari Seja, nuestro hermano Ramone, Matías Sobinsky, ojito con Matías Sobinsky, Tino Reske, Doug Pickering, Marcus Baumgart, Alexander Becker, Yves Kaiser y Marius Lederer. Eso es la parrilla que tenemos, cómo han quedado los pilotos. Y bueno, vamos a lanzar cámara ya al grid porque ya están ahí preparándose. ya está todo, perdona Manolo, ya Sí, está todo sí. preparado para que se mueva el piscar, los pilotos ya ahí en esos nervios previos ahí al golpe de acelerador. Y oye, que te estoy muy agradecido por darle el repaso a toda la clasificación. No, ya sacan ya. De Para todas mí formas, es un esfuerzo imposible. Muchas gracias. ahí en pantalla también la gente puede ver bien cómo salen las parejas de baile. Es decir, que ahí lo tenéis. Arrancan aquí en Gateway la carrera, la segunda jornada
de la Tone Designs. Y bueno, ahí tenemos el Pacecar tirando. Y bueno, sabes que el ritual, aunque el circuito sea corto, el ritual, vamos, es sagrado. ¿Y quién va a lanzar? Pues nuestro querido Hilario Cortés. Haremos esos 30 segundos de silencio, porque siempre esto ya se va a convertir en una tradición. Siempre la primera bandera verde en cualquier carrera que retransmite la RO TV para ti va lanzada por Hilario Cortés. Que la gloria esté, mi querido Hilario. Así que ahí tenemos la camioneta dando vueltas a este pequeño, bueno, más bien casi se acerca más a ratonero que a intermedio, diría yo, ¿no, Fer? Entre- yo creo que es una cosa intermedia, ¿no? Entre uno corto y un intermedio. Vale, valga la redundancia. Pues ahí lo tenemos, Hilario, muy vale. bien, se ha ido, vámonos. Pues ya estaba ahí el querido Luis Ramones con su mascota, el gato, corriendo, lanzando la bandera al compás y la melodía de Hilary Cortés, de hey, 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 badabadam, badabadam. Bueno, pues vamos a ver, lanzaron Nigel de Jong y Kasselstein, pero el que lidera ahora mismo la carrera es el piloto del Wonderball. Golpe, golpe y amarilla, golpe y Muy amarilla. pronto empezamos, muy Coche pronto. número, a ver, coche número 92 de Nadir. Sí, estoy viéndolo. Vamos a lanzar nuestro querido dron y vemos qué sucede, si funciona bien. Repe, ahí lo estamos viendo. Vamos a ver qué sucede. Aquí lo estamos viendo, lo vamos a ver muy bien. Bum, bum, bum. Golpea el coche 09 al 92 por detrás. ¿Quién es el 09? El 0 Marco Pereira, vaya, nuestro compañero lo ha tocado, lo has visto, no sé si lo has visto en la repe, ahora lo verás, Sí. lo toca, ¿no? Lo toca por detrás y se lía parda. Justo lo estoy viendo en estos momentos, lo ha alcanzado por detrás. No sé si quizás haya habido un pequeño netcode, no lo sé. En cualquier caso, hubiera tocado igual, me parece. Y bueno, un fallo ahí de pilotaje, ha entrado muy rápido en la curva y quizás no esperaba que Nadir, ¿no? Era Sí, Nadir, el otro líder next. piloto, a lo mejor pues no esperaba que frenara tanto o cualquier cosa. Pues bueno, Una pena, la verdad. mala suerte. Vale, y tenemos involucrados pues a Nadir Ridderneck, a Marcos Pereira y a Yves Keiser, son los tres pilotos. Vamos a intentar lanzar una cámara desde arriba y como nos da tiempo, creo yo, todavía... No, ya se están Sí, sí. Ahí está Ari. Hoy, Ari, que se había salido... Ari está como recuperando vuelta, ha pasado Haciendo a... Wi-Fi Round, sí, puede ser, no Sí, sé, sí, acabo de verlo eh, pasar al Pacecar. no sé qué nos hemos perdido, había perdido vuelta en algún momento, A ver, no nos vamos a habíamos repetir dado el cuenta. incidente. Ya estaba pasado Ives Kaiser, así que no ha sido eso. Son los tres pilotos que han estado en el lido. Puede que haya salido ahora mismo dentro en pit. La Tenemos a Doug Boxster, Pickering. Sí, puede ser. Ari Seja acaba de recuperar mira, vuelta. lo voy a mirar mientras que... Sí. Y Voy a mirar, a mientras, ver. pues bueno, un saludito al querido Carlos. Espero que no me vengas, como te digo, siempre en bañador, tío. Y vengas bien niquelado, tío, para la sesión de la Virtual Oval en la RO TV. Un saludito y espero que te lo estés pasando muy, muy bien. Aprovechamos esta primera bandera amarilla, pues oye, para mandar un saludo a toda esa gente que nos sigue, a la peña que nos ve luego en diferido, en cualquier día de la semana. Es decir, que bueno, sabéis que se agradece vuestra complicidad, vuestros likes, vuestros dislikes también.
Y si os suscribís, pues bueno, ya genial, genial. Recordamos que estamos ahora mismo celebrando la segunda jornada de la categoría Tone Design Track Pro Series de la Virtual Oval, que son las camionetas, y a la misma hora está corriendo otro split. En este tenemos 30 pilotos en carrera, y en el otro split, donde tenemos a dos Rabones, al Coyote y a Spirit, a Adrián Arenas, pues también habrá como unos 25 o 30 pilotos. Es decir, que hoy aquí en Worldwide Technology, en Madison, Illinois, tenemos 60 pilotazos repartidos en dos splits, corriendo en la Virtual Global, camionetas. Y bueno, un saludo también a Carlos, que nos dice que está en la playa. Qué mamón. Pero no, bien, pobrecillo, pero él está en Madrid, y... él tiene que desplazarse para ir a la playa, nosotros no. Eso sí que es verdad. Y nada, justo iba a comentar cuando ha habido el accidente que la salida habían hecho, porque es lo que estamos hablando, ¿no? La dificultad... Pero oye, perdona, ¿has confirmado? ¿Hizo el avestruz? He confirmado de que hizo el avestruz, el compañero Ari Cejas salió de boxes y posteriormente Pues había perdido la vuelta. O sea ahí lo bueno, tenemos. Ya está ahí en vuelta otra vez y aquí no ha pasado nada. Exacto, pero el avestruz lo sacamos un momento del corralito, se lo ponemos dedicado, sé que le gustan estas mariconadas ahí, así que ahí lo tenemos. Ha salvado y bueno, haber hecho el avestruz ha significado posiblemente que se haya librado del reparto de leña que ha habido ahí. Bueno, vamos a ver que ya están las parejitas de baile colocadas, la cabeza igualada, Carsten Tay, Nigel de Jong como arrancó, y luego Ian Corney, Roland Ras, Daniel Adam, Johannes Mayer. Venga, vamos a ver, ahora sí que hay que hacer bajar, pues ya sabes, a Joy con su pie de micro, lo invoco, que vaya subiendo a la tril, que se coloque. Y bueno, ya dejamos a Hilario descansar hasta la carrera que viene. Que José Fer, que sé que hay alemanes que le encanta la intro de hey, 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 bada, bada, bada. De hecho hay gente que viene a escucharlo a él y luego se va. Ahí va, lanza, ya que nos vamos a ver, Joy, ¿estás en el atril? Espero que sí. Vamos a ver que aquí la salida es muy rapidita. Semáforo, ahí lo tenemos. Y vamos a ver si nos dura un poquito más la alegría. Fer, venga. Pues ahí estamos, vamos a poner la torre nascareña para que la peña vaya disfrutando de las posiciones. Ahí lo tenéis a la izquierda, en el Worldwide, y en la arriba tenéis a todos nuestros aliados, ¿no? Por si no nos da tiempo a poner anuncietes. Así que vamos a ver. Ahí vamos tirando, nada nuevo. Nigel Young, que ha marcado la pole, está tirando, piloto que ya conocemos y que actualmente lidera la clasificación porque la semana pasada ganó la carrera. Así que ya sabemos cómo se la gasta este piloto holandés del Front Row Racing. Pilotazo, y su compañero Ian Corney, que corre con el coche 81 y lo lleva ahora mismo en la tercera posición. Y dentro de lo que es lo lamentable de que haya habido un incidente en carrera, la parte positiva es que están todos los pilotos en pista, exceptuando el coche 6, Alexander Becker, que bueno, tiene ya 5 vueltas perdidas. Y supongo que se habrá visto afectado. El que más ha tenido daños del accidente de antes. Vale, ¿verdad? Porque justo el nombre de él no me ha salido reflejado en el panel de control. De todas maneras voy a pegar un vistazo a ver qué es lo que le pasa a este hombre. Sí, porque no estaba en los nombres involucrados. Igual puede ser un problema. A ver. Ah, sí, bueno, tiene un golpe muy fuerte en el morro, o sea que segura. Oh, y le sale humo del motor. Pues me parece que... Vamos a mandar la cámara un momento. Me parece que la carrera de este compañero
puede acabar aquí. Sí, hemos mandado la cámara un momentito y así está tirando humo. Luego la fiesta puede que haya terminado para Alexander Becker. Mala suerte para el piloto del Hop Lab Racing, piloto alemán que corre con una Chevy Silverado. Así que volvamos a la carrera, que hay muchos pilotos, ojito, aquí no hay sitio para muchos, es decir, que 30 pilotos, ahora 29, pero 30 arrancaron. De momento, ojo, voy a poneros el mapa porque sé que os gusta, a Fer también le gusta, y os daréis cuenta de que de momento van súper agrupados y todos tirando con muy buen ritmo, porque vamos a ver, el mapa ahí lo tenéis, yo lo estoy viendo, y desde la posición 1 a la 29, perfecta formación en fila india. De hecho vamos a ir lanzando cámara para que veáis. Golpe y no sale amarilla, no sale amarilla. Vale, la acción entre Thomas Dolden y Aaron Maspero me parece que ha sido con un toque lateral en la curva. Ajá. Y muy bien Thomas Dolden controlando el vehículo. Sí, porque el inglés Aaron Maspero con el 25 va ahí bien, y Nolden, aquí lo tenemos, el coche 51. Que parece que sigue circulando sin problema, así que menos mal que no ha pasado nada. Vamos a mandarle la cámara a casi a la posición 27 donde está nuestro compañero Ari Cejas, y veréis que detrás lleva a Yves Keisel, 17, también piloto del Hop Lab Racing, y como decimos, muy en formación, casi lo vais a entender mejor. Vamos a mandarle a Ari una cámara desde el Far Chase, y ahí lo tenéis, y la India, fila india, y todo lo que se ve ahí, aunque ya se está descolgando un poquito, aún no llega a ver, van vistos desde el mapa, se puede considerar el pelotón agrupado de momento. Ahí de hecho Ari está cogiendo la estela de Marco Pereira, y bueno, vámonos para la cabeza. Ahí y bueno, tenemos, un saludo al señor José Beltrán, que gracias por dejar ese saludo ahí en el chat, y bienvenido a la retransmisión. ¿Qué tal, José? Buenas. Y sí, pedazo de parrilla, parrilla espectacular. 29, 30 pilotazos, solo ha abandonado Alexander Becker, y tenemos un SOP de casi 3000. Pero ojo, que tenemos pilotos, pues para que nos situemos, por ejemplo, este que lidera la carrera y la clasificación, Nigel de Jong, el holandés, pues 5.900 de Irrati le contemplan, y su compañero de equipo, Ian Corney, 5.200, es decir, que Daniel Adam 4.700, Graviel Stur 4.600, es decir, que muy pintona. Pero luego tenemos el contraste, por ejemplo, con el suizo Federico Stocker, 1.500, y está aquí peleando por ser un buen piloto también, por habérselo ganado a pulso, no con su comportamiento de pista. Sabéis que en la Virtual Oval se premia mucho el fair play. En su página hay información de cómo funcionan las clasificaciones para poder correr tanto en un split, en el Pro como en este caso, como en el split normal. Y ahí tenemos al amigo Federico Stocker, 1.500, batiéndose el cobre con auténticas, verdaderas fieras. O mira, Ari, Fer, Tino Resque del Racing Star Motorsport, 1.000 de iRacing. Ojo, y míralo, ahí está, disfrutando de un super soft. Así que muy bien, este de Town Design Track Pro Series, que no deja de ser la serie Pro de la C, de las camionetas de toda la vida. También sabemos que perdona Manolo, que muchas veces el IR de un piloto no se ajusta exactamente a su capacidad, ¿no? Porque a lo mejor en la serie pues entrena menos o tal, pero luego aquí está la prueba de que son pilotos que cuando preparan las carreras y entrenan y tal, están a un nivel por encima del IR a posteriori que pueda tener en las series de iRacing. Así es. Vamos a ver qué pasa por arriba. Esta es la parte trasera de Nigel de Jong, y así le persigue ahí detrás Carsten Tate, Wonderwall, el piloto alemán. Sí. Ahora mismo la cabeza. Sí, dígame. Te iba a decir, Manolo, que quizás fuera un buen momento para hacer un repaso de estos que haces tú de atrás hacia adelante, piloto por piloto, para situarnos mejor y lo que está pasando ahora mismo. Vale, pues vamos a poner, y además como todo se lo merece, que ellos son los protagonistas de todo esto, vamos a poner una cámara y nos vamos, pues el último sería Doug Pickering.
Y además íbamos viendo un poco los coches. Ahí tenemos al galés del Front Row Racing, este compañero del piloto que va ahora mismo en cabeza. Uy, 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 he visto humo, pero espero que no, va muy rápido. Ah, sí, ojo, aquí tenemos a Nadir, ¿verdad? ¿Algo ha pasado por ahí? Y se quedó un coche Sí, Nadir, ahí, Nadir. pero Ok. bueno, no salió amarilla y Ahí lo tenemos, pudo sí. seguir la carrera. Es que he visto el humo y digo, bueno, pues ahora seguimos para arriba. Ari Cejas con su sponsor especial, Manatí Spotter. Como veis, el parasol del coche lleva la publicidad de la serie en sí, Town Design. Luego Yves Kaiser, Tino Resker, Marco Pereira, el único español que hay ahora mismo aquí en este Split Pro. Matías Sobinsky, que tiene a su hermano en el otro split, a Tim Sobinsky, Sven von Kanel, que acaba de adelantar, uy, ahí está adelantando, algo se está dejando pasar, Sven Boca, así que volvemos con Matías, Andreas Hallman, Markus Baumgar, el hombre de la mirada impenetrable, Marius Lederer, Michael Krasik, Mike Albrecht, Federico Stoker, Brian Heider, Dave Adomada, Tobias Sieber, Thomas Nolden, Matías Kraus, Markus Flood, Mike Steinecke, Johannes Mayer, Aaron Maspero, Gabriel Stur, Daniel Adam, Roland Round, de verdad que estirado, Aya Corny, Carsten Tate, y liderando este señor procedente de los Países Bajos, de Holanda, Nigel de Jong, Front Row Racing. Es un equipazo, la verdad, es curioso. Nigel de Jong, Ian Corning, como varios pilotos muy, muy buenos. Dime, Fer. Creo que Nigel de Jong, desde luego, es un claro favorito a llevarse el campeonato, así a priori, ¿no? O sea, rapidísimo, constante, o sea, un gran piloto, sin duda alguna. Y bueno, también quería comentar el coche número 6 de Alexander Becker, ya con 17 vueltas perdidas. Lo he visto que ha salido de box. Pero seguramente no. tenía ¿Sí? una avería de motor. Hasta donde yo sé, lo más normal es que te salgan de 31 minutos, pero también sé que hay veces que son de 8 y supongo que le habrá salido la avería de 8 minutos requerida y la ha cumplido y ya ha vuelto a salir a pista, valiente. No, pero creo que ha reventado, al final. Hostia, tierra trágame, ha reventado y ha acabado de abandonar. Sí, sí. Ha acabado de abandonar la sala, bueno. Pero yo era lo que había visto. Tu idea, tus deseos eran buenos para Alexander Becker. Así que el piloto de Hot Black Racing, el piloto alemán, ha tenido que abandonar la carrera. Es el primer abandono. La verdad que, como bien decía Fer, estaba reparando hasta un buen rato. Es decir, que ya nos seguramente ha cumplido las requeridas de 8 minutos y a lo mejor tenía bastante más de opcionales. Y ha salido a pista y se le ha recalentado el motor. Muy fácil. Claro, pero lo que quería decir es que da cuenta del nivel de la gente de implicación que tienen los pilotos en este campeonato. Como has bien relatado la avería de este piloto de Alexander Becker, ha aguantado, ha salido y cuando ya ha reventado el coche ha dicho, bueno, hasta aquí ha acabado, pero no otro hubiese abandonado en la vuelta primera donde ha tenido el incidente. Y de hecho, ojito, es el piloto que no ha salido reflejado, han salido otros 3 y el más peor parado ha sido él. Así que volvamos a la cabeza y bueno, aprovechamos para saludar a Tomás Acuña, también habitual ya de la RO TV, de Ramones Oval Televisión, amigo de la casa, amigo de Ari, viene por la remontada del martes y como no, a nuestro querido amigo Johan Osorio, que hoy ha estado de relaciones públicas por ahí moviendo el culete, saludando a quien, a Alfredo Malo, a Pablo Cortel, que se ha desplazado hasta allá. Con los grandes del Sim Racing ahí. Así, pero en real, en karting ahí, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos, saludados estáis todos. Y bueno, ahí mandando, ya se está haciendo de noche, que recordemos que hemos empezado anocheciendo con la caída, además había una escena muy bonita en la quali de la caída del sol,
súper bonito aquí en Madison. Y ahora ya están las luces encendidas y estamos en la vuelta 27 de 120, ojito, es decir, 120 vueltas, que bueno, ya se necesitan los focos del circuito conocido como Worldwide Technology. En otro hora Son 28 grados los que tenemos en pista en estos momentos. vamos a ver el Y- tiempo por aquí, así es. Y 28 en pista, ¿no? 25 en el ambiente, es decir, 25. una noche agradable. Exacto, 25 en el ambiente, bueno, no, hoy no estamos por aquí. No, y aquí tampoco, así que bien, estamos muy bien en la cabina. Y 28 en pista, así que bueno, vamos camino de la vuelta 29, quitamos el tiempo que lo hemos puesto ahí a la derecha y lo dicho, parece que habla un pequeño hueco Nigel de Jong sobre Gaston Tail y Ian Corney. Ahí los tenemos. Cada vez más estirados. Ujú. Y bueno, de seguir así, vamos a ver si llegamos a Ajá. esas paradas en verde y al momento pescadilla también. Exacto. De seguir así llegará. Y recordar únicamente las 10 primeras posiciones ahora mismo en el campeonato. Está Nigel de Jong con 40 puntos, recuerdo que es la segunda carrera. Ian Corney con 35, Carsten Taylor 34, Johannes Mayer 33 puntos, Mike Stirike 32 puntos, Marvin Allman 31, Gabriel Storz 30, Marcus Frus 29, Brian Heider 27 y cierra el top 10 Thomas Doldell con 26 puntos. Pues muy bien, buena esa información, pero hay que recordar que esto no ha hecho más que comenzar. Si no recuerdo mal, vamos en la segunda cita y creo que el campeonato de las camionetas son 10 carreras, si no me equivoco, así que aún queda 8 encuentros, 8 citas más en esta categoría. De hecho, recordemos a la gente que esta categoría se corre cada 15 días los miércoles, es decir, se va alternando con la clase B. Cada 15 días tenemos en la Virtual Oval clase C y todos los domingos uno detrás de otro la categoría estrella, la clase A, donde está corriendo nuestro querido compañero de cabina, el Huracán Fer, compañero de cabina de aventuras y de la Orden del Monasterio. ¿Ha pasado algo, Fer? No, iba a decir que hay una situación ahí bastante calentita, pero bueno, ya creo que es tarde para echar la cámara, Manolo. No, pero tú en cuanto veas Sí, bueno, algo de ahí lío... mira, el coche toma, a ver, Tobias Slever, el coche 2, me parece que tiene ahí una bonita lucha ahora mismo con el piloto que tiene detrás y al mismo tiempo con Matías Kraus, que, a ver, no, con Thomas Nolden, que lo tiene delante. Hay por momentos se estiran, pero por momentos vuelven a juntarse y bueno, pues a ver. Vale, pues ahí tenemos Ya, la los cámara. neumáticos ya tienen que estar los neumáticos ya calientes, o sea, ya con bastante desgaste. Una A buena partir de vuelta. ahora, desde luego, el que haya gestionado neumáticos y tal va a tener una pequeña ventaja. Vamos a ver por dónde anda nuestro querido compañero Gary Cejas, el manatí. Ahí tenemos la cámara y ahí lo tenemos, tirando con el coche, con la mula Chevy Silverado 07. Recordemos que su número en la orden es el 17, pero aquí en la Virtual corre con el dorsal 07 desde que empezó a competir en esta organización. Es decir, que ya se ha afianzado con este dorsal y pensamos que bueno, ya este 07 va a tenerlo mucho tiempo en sus pinturas. Ahí va rodando tranquilo, ¿no? El piloto argentino que representa a la Orden Ramoniana, a Ramones Oval Spain. Ahí va tirando y además me voy a dar el gusto, voy a ver cómo lo está sufriendo él. Me voy a meter dentro del coche con él, dentro de la camioneta y vamos a disfrutar cómo lo está llevando en estos momentos. Aquí Está ahora mismo todo estirado, con un par de huecos por ahí en la parrilla y
Pero vamos, que no hay ningún piloto que esté, dijéramos, descolgado, o sea, cuando la cabeza empiece a llegar a la parte trasera, hay un piloto detrás de otro y va a ser un momento interesante si llega. Ajá, pues muy bien. ¿Qué te parece si lanzamos un momento ese mensaje tan bonito que tenemos de nuestros aliados? ¿Vamos a ello? Pues, muy bien, sí, señor, claro. Ya estamos de nuevo y vamos a dejar al querido Ari Cejas y vamos a ver qué sucede por la cabeza. Pues nada, Miguel de Jong sigue mandando con autoridad. Detrás lleva a Castentail a nada, 090909, no llega al segundo, lo lleva a tiro. Y luego muy pegadito a Castentail Ian Corney. Ahí sí que van pegándose fuerte por esa segunda posición. Luego ya sí que el cuarto, que es Roland Raut, lidera pues un grupito de 3-4 coches, peleando todos, ahí lo tenéis, coche de Roland Raut, Daniel Adam, del Rising Star Motorsport, el inglés Aaron Maspero, coche 25, Gabriel Stur, ya un poquito más despegado, el piloto suizo del Rising Star Motorsport también. Y bueno, la cosa está tranquila, vamos a hacer un repaso, van estiraditos y vamos a ver, en el momento que veamos algo de lucha, algún duelo, tiraremos cámaras, pero de momento los chicos tirando, ahí vamos a ver un ataque por dentro del 113 del piloto suizo, hay muchos suizos hoy, David A. Domada, vamos a ver estos paralelos, se está peleando con Johannes Mayer, aquí los tenemos a los dos. Venga, bonito paralelo. Vamos a ver en qué termina esto. Detrás a la expectativa el coche 45, Federico Stocker del ES Team Racing, con suizo. Vale. Perdona Manolo, cada vez se está acercando ya más la cabeza a Nigel de Jong, el piloto que está en primer lugar. Cada vez se está acercando ya más a Tino Respe, que ya lo tiene a la vista cuando sale de la curva y cada vez más cerca del momento pescadilla. Pues mira, vamos a poner justo la cámara trasera de Tino Risky y así se ve. Esta es la parte trasera de la camioneta del piloto que va en la posición 29 cerrando el paquete y bueno, de momento puede ir respirando. Esto es lo que estaría viendo él por su espejo retrovisor. Allí ahora salen de la curva la cabeza con Nigel de Jong, así que de momento va a haber momento pescadilla, eso es seguro, pero habrá que esperar todavía un poquito. Esto que comenta, ahí tenéis en el chat el mapa. Perdona Manolo, estoy viendo coches parando en boxes, el coche 7, el coche 05, vamos a ver Matías Sobinsky y Johannes Mayer. Johannes Mayer haciendo su primera parada, gomas, combustible y arreando. Ahí tenemos la salida de Johannes Mayer, bien apuntado, es decir, que dos que ya están apuntados a hacer su parada técnica, su primera parada técnica. Matías Sobinsky está saliendo, Johannes Mayer ya está casi incorporándose, así que bueno, sí que empiezan a parar, Sven von Kanner está entrando. También entrando. Ahí está, muy bien, vamos a ver cómo para, cómo se mete en su cajón. Coche 114, azul y amarillo, pum pum, entrada muy tranquila, muy reposadita y nos vamos a la cabeza a ver qué ocurre. Ya están parando algunos en la vuelta 44. Oye, mira lo que dice Johan Osorio.
nuestro querido Johan Osorio. Estamos a uno de 400 seguidores en el canal. Es decir, tenemos ahora 399 suscriptores en la ROTV, Ramones Oval Televisión. Oye, si alguno está por ahí siguiendo ahora mismo la retransmisión o lo ven diferido, tírate el rollo, macho, que es gratis. Le das un clic, te suscribes, le das a la campanilla y estás al loro de nuestras actividades, de nuestras retransmisiones. En cabina hoy, ¿a quién tiene? Pues aquí tenemos esa imagen tan maravillosa, el huracán Lemon y este servidor que les habla, que nosotros que Manolo matado, Lemon han matado, aquí en la ROTV, donde si no, hombre. He perdido el acento tejano, lo perdí, no sé dónde. Bueno, mira, ojo, vamos, Ian Cornish, que es uno de los favoritos, está haciendo su parada, vamos a verlo cómo entra. Ahora mismo, Manolo, ya se han comido la pescadilla, porque claro, con estas paradas en boxe, pues claro, han habido adelantamientos ya, está mezclado por ahí, los que han parado con los que no, y la pescadilla, pues, yo creo que la puedes sacar, porque ahora mismo sí, hay gente en todo el circuito, ahí. Vamos a ver, no momento, pescadilla, por supuesto. Y ahí lo pueden ver, el que no quiera, que sea muy gandul y muy vago y no quiera darle al link que hay en el chat para llegar hasta allí, pues ahora lo tenéis ahí en pantalla. Eso es un momento pescadilla en la ROTV, cuando tenemos que coger a nuestra pescadilla maravilla de la pecera, cogerla, tratarla con cariño, que no se preocupen los del Pac-Man, ni los animalistas, ni los pesistas, y aquí lo tenemos, momento pescadilla, veis el mapa y ya la cabeza se ha mordido la cola y esto ya va todo por el aire. Guardamos que no puede estar tanto rato fuera en la pescadilla maravilla, vuelve a su pecera y ojito que esto se pone interesante. Nigel de Jong está parando ahora, ahí lo tenemos y mira cómo sale, como una bala, qué nivel saliendo. Yo quiero salir alguna vez así derrapando, yo no lo sé hacer, tío, pero el Nigel de Jong lo hace de fine, tío, ha salido y mira con qué fuerza. Iba a decir Fer lo de con qué fuerza, con qué garra, y pero sabes, me iba a recordar que se han llevado al talego ahora hace poco. Así que no, dejemos al señor Moreno tranquilo, quitemos el mapa de posiciones. El que quiera disfrutar ese mapa que estáis viendo ahora mismo ahí arriba, simplemente tiene que ir al enlace que hemos dado en el canal de chat. Y de paso vamos a aprovechar que no lo he puesto la tabla de tiempos, ojo, hombre. La tabla de tiempos también está disponible para todos los amigos de la orden. Ahí está. Con la tabla, Manolo. Y oye, aclarar que ningún muñeco de ningún ventríloco ni ningún ser vivo sufra ningún daño durante la retransmisión de la ROTV, salvo alguna mosca que hay por aquí, por mi casa. Exacto, tanto la avestruz como la pescadilla viven de maravilla en la orden ramoniana. Ahí está parando Thomas Norden y bueno, vamos a ver quién nos queda. Mira, vamos a ver, que aquí vamos a hablar de los valientes. Carsten Tail no ha entrado todavía, ¿vale? Roland Raus tampoco ha entrado todavía. Daniel Adam tampoco. Y ahora está entrando Tobias Sierberg. Es decir, que está entrando y ya no nos queda nadie más. Todo el mundo ha hecho su primera paradita. No, nos queda Duplicani, Andreas Alman, Marco Pereira, Ejes Kaiser, Nadir Rinderrer y el compañero Ari Cejas. Todos me salen con el Steam aún sin haber cambiado ruedas. Pues yo los tengo ya con paradas hechas todos, ¿eh? Pues igual es un fallo de mi software. Sí. Yo tengo ahora mismo que sin parar solo queda en la cabeza Carsten Stein, Roland Raus, Daniel Adam y uno que va en la quita y Andreas Salman y todos los demás. ¿Te sale con parada, Ari Cejas? A ver, Ari Cejas. Pero ¿te sale con parada ahora o a lo mejor es que paro? No, miento. Perdóneme usted, señor Lemon. Ari no ha parado tampoco, ahí lo tenemos. Vale. Confirmadísimo. Bueno, no me va tan mal el software. No, vale, pues confirmado. Ari Cejas, Andreas Hallman y los tres de cabeza, Carsten Tail, Roland Raus y Daniel Adam, 5 pilotos, ¿vale? Ahora sí, muy bien la información. El Huracán Fer se suele equivocar poco. Así que ahí tenemos la casa. No creas. Vale. Bueno. Oye, hay situaciones, Sara, muchas situaciones de adelantamiento en pista. Bueno, claro, son rápidas, entonces
tampoco me da tiempo, ¿sabes? Porque No, cuando pero veo a uno yo que va a la- adelantar, ya ha adelantado. No, pero vamos a poner, ahora está interesante, vamos a mantener la cámara con Caster Espera. 6, que no ha parado, que está en cabeza y vemos cómo lo van doblando, qué líos se pueden montar ahí. Tenemos Caster 6, Roland Raut y Daniel Adam. Ese es el trío de cabeza sin parar. Coches Me 128, parece- 8 y A ver. 27. Ojo, sí, mira, se están pasando el 16, el 16 es Gabriel Stur y está pasando con ruedas nuevas. Ahora hay momentos interesantes en la cabeza. Vamos Sí, a ver. sí, están habiendo bastantes ataques por aquí y por allá. Sí, por eso, vamos a ver qué hacen en la cabeza. Yo creo que el momento interesante es aquí, donde está Caster 6, que ya tiene un hueco importante con el 8. Mira, aquí también está interesante, que van muy desperdigados los tres de cabeza, Roland Raut y Daniel Adam. Aquí tenemos los tres pilotos que no han entrado y este hombre tampoco, Andreas Hallman, del Team Left Team Racing, tampoco ha parado. Así que 4 pilotos que siguen aguantando, perdón, que siempre me olvido de Tino Resque, que está ahí y no quiero que tampoco. Y ahora A estoy mí me buscando a salen alguien. algunos pilotos más con más vueltas de Steam, pero bueno, da igual para el caso. Mm, Pero bueno, muy interesante esta diferencia de estrategias porque, claro, los coches que han entrado con una diferencia de una vuelta o dos, pues bueno, tampoco va a ser muy notable, pero sí que estos pilotos que todavía no han entrado van a una estrategia totalmente diferente y vamos a ver, porque ahí sí que la moneda, la suerte va a determinar quién se va a ver favorecido por la estrategia y quién se va a ver perjudicado. Ahí tenemos el caso de Ari. Ari ahora mismo que no ha parado, pues la han pasado volando por al lado 1, 2, 3, hasta 4 coches. Pero bueno, vamos a ver qué color tiene cada estrategia. Ari está dentro de los 4 o 5 pilotos que no han cambiado, que no han parado, pero bueno, ya va resintiéndose ahí. Vamos a ver si le sale bien la estrategia y vamos a ver lo que está aguantando. Este hombre que está aquí, 128, es el líder de la carrera ahora mismo y no ha parado. Roland Raut en la posición segunda, Daniel Adam en la posición 3, pero bueno, ahí lo vemos como van ya atosigados por todos los lados. Mira el ataque que le están haciendo a Daniel Adam. 2 coches, el 48 y el 51, Thomas Norden, y el 48 que no caigo ahora mismo quién es, pero enseguida lo localizo, que es Marius Lederer del Hot Lab Racing. Es decir, que ahora está muy calentito el tema y vamos a ver qué sucede aquí. Sí, hay el foco ahora en Daniel Adam que bueno, con los neumáticos frescos va a hacer estragos, supongo, con los pilotos que todavía no han entrado. Que no sé cuánto podrán aguantar más en pista, porque ya no solo por neumáticos, sino también por gasolina tienen que estar ya cerca del límite, desde luego. Vuelta 58, la cosa se está poniendo calentita, vámonos arriba. A ver cuando decide este hombre entrar. De momento lleva 58 vueltas de tirón, el piloto alemán del Wonderwall, y bueno, ahí sigue aguantando el chaparrón, ¿cierto? Es que ya de aquí a nada ya es necesidad entrar. Recordamos, son 58 vueltas ya las que llevamos disputadas de un total de 120. Si llegan a las 60 estarían en el ecuador de la carrera, pero no creo que lleguen. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver, pues a ver si cumple eso que dice. Y marca 59 y por lo que se ve van a hacer eso, la carrera en 2 viajes. Ahora le pasa a Thomas Norden a la cabeza. Ahí lo tenemos el adelantamiento normal, pasa volando, fíjate tú. Y ahora está entrando dentro ya Taylor. Ahí lo tenemos, la entrada. Vamos a ver qué sucede. Vamos a dejarlo, la camarita, viendo esa entrada. Y frena bastante bien. Y ha entrado sin ningún problema y sin ninguna incidencia extraña. Así que bueno, ha aguantado, pero ojo, volvamos a quién se quedó. Este señor sí que quiere hacer lo que tú has dicho. Roland Raut dice, yo sí que voy a hacer las 60 y voy a hacer la mitad. Mientras Caster State está dentro, fuera queda Roland Raut, Daniel Adam. Y bueno, Está claro que estos pilotos que han alargado tanto
el Steam, podrían llegar a final de carrera, porque han hecho media carrera, por lo tanto queda media, y si no saliera amarilla, podrían llegar hasta el final. Una apuesta desde luego muy interesante. Todos los pilotos que han parado antes van a tener que volver a parar teóricamente, así es que ahora está entrando Daniel Adam y Andreas Hallman, es decir, ojito, porque aquí ya solo queda este hombre, el piloto 8, el dorsal 8, Roland Routh del Wild Boys Motorsport, ahí lo tiene, sufriendo ya en la vuelta 61, bueno, con narices mira cómo lleva detrás como una jauría, es decir, que es inevitable y bueno, que yo es que estoy preocupado por nuestro querido Manatí, que sigue ahí, los dos únicos pilotos, ahora creo que mira qué lío se está montando ahí, ojo, donde está el Manatí, donde está Ari, ¡guau! Han pasado como 4 o 5 y nada, solo, ahora sí que creo que no me equivoco, Fer, creo que solo está él y el que tira arriba, ahora ya está entrando Ari, vamos a ver su parada, bueno y mira y detrás Roland Routh, ahora sí, los dos personajes que han agotado las ruedas hasta el infinito y más allá, ojo que casi se lía ahí en la entrada, a ver, busca entradita, espectacular, en paralelo, para Ari, Manatí Spotter, luciéndolo en sus pinturas, y Roland Routh, que aquí lo tenemos, pues, y bueno, ¿y a qué nos ha llevado todo esto, Fer? A que vuelva a ponerse esto en orden. ¿Y quién está mandando ahora arriba? Nuestro primo Nigel de Jong. Ahí lo tenemos. Después de todo este sufrimiento de estiramiento de ruedas, vemos que el piloto 26 con su Ford F-150, su camioneta, Nigel de Jong, su compañero, ojo, Ian Corney, su otro compañero, Aaron Maspero, los tres del Front Row Racing, lidera. Golpe. Pero no he visto dónde, no he visto. Tino Reske, a ver, mandamos el dron. Vamos a ver. Aquí va la repe y ahora mismo saldremos de duda. A ver, yo he visto como una... Aquí tenemos a Tino Reske. A ver qué sucede. Estamos en plena repetición. Va saliendo por la curva 4. Y ahí se la ha ido al coche 71. Se la ha ido y con la mala suerte solo, se ha estrellado contra el muro y bueno, y ha podido librar el resto de gente que venía. Vámonos al directo de nuevo, lo vamos a ver. Pues sí, el piloto Tino Reske ha sido el que ¿sí? Ahí hemos visto cómo pierde la trasera del vehículo, no puede hacerse con el control y ya tira de freno. Lo has visto, ¿no? Y está entrando otra vez todo el mundo, Ojo, parada. Sí, pero ahora, claro, los pilotos que acaban de parar no van a parar. Van a recuperar una vuelta y tampoco llevan, por ejemplo, Ari y el otro chico que ha entrado apenas habían dado 2 vueltas, o sea que... Sí, Roland Routh. Muy bien, vamos a ver. Aquí lo que hablábamos de la estrategia. Ahora, todos los que pararon, por decirlo de alguna manera, en la primera tongada están entrando porque ya llevan por lo menos, no sé si por lo menos más de 10 vueltas, seguro que sí, vamos, y 15 también, ya llevaban dadas, y los que han apurado, pues bueno, pues a quedarse en pista y esto pues que son las situaciones que hacen que el NASCAR no siempre gane el más rápido. Claro, pero es lo bonito también de hacerlo imprevisible. Y es lo bonito, Claro. A veces gana el que más cabeza o suerte o lo que sea tiene. El caso que estamos en la vuelta 65, segunda amarilla, ¿no? La verdad que el tipo de circuito que es, como decíamos, que se acerca más al ratonero que al intermedio y con 30 pilotos en pista, yo creo que es un balance más que positivo, Mucho nivel. Creo que es un balance más que positivo, desde luego. Bueno, pues mira, vamos a ver, ya que estamos diciendo que estamos a falta de uno y como están todavía a falta de emparejar, vamos a hacer esas peticiones que nos gustan de, oiga usted, denle a la campanita, suscríbase y haga que tengamos ya 400 seguidores. Sí, uno más, vamos. Vale, es que es uno, y qué feo que queda, hombre.
Pues ahí No, tienes el recordatorio. Vamos a ver, Manolo, ahora cuando ya se coloquen todos los coches y tal, porque la situación, a ver cómo queda, es muy interesante. Hombre, mira, Eh, eh, de momento ya está clarísimo. Matías Kraus del Albert Motorsport, el coche 39 va primero. Brian Heider, segundo, eso no se lo va a quitar nadie. Adomada, tercero. Castentail, que es de los que ha ido en cabeza, pues aparece, pero la verdad que todos los demás nombres son todos nuevos arriba. Matías Kraus, vamos a dedicarle un poco de camarita a estos pilotos. Brian Heider, Adomada y luego ya... Nigel de Jong, que ha caído a la séptima posición, no, octava posición. Sí, porque han Daniela, hecho la parada y hay gente que no ha hecho parada. sí, Nigel sí, de sí, Jong, claro, Ian Corney, ha sido eso. lo que estábamos hablando de Ujú. las diferentes estrategias y bueno, se ha movido el avispero, ¿no? Como aquel que dice, porque ahora vamos a tener una diferencia de ritmos ahí en la parrilla de desgaste de neumáticos, de pilotos rápidos y la situación perfecta para la tormenta. Así es, pues bueno, ya va tirando el pace car. Vamos a hacer esta relanzada, como siempre, con el amigo Joy Ramone y su gato. Los tenemos emparejados, va a ser una salida atípica. Estábamos acostumbrados a tener arriba a Taylor, a De Jong, a Corny, pero ahora van a lanzar Matías Kraus, Brian Heider y a Domada, que hace pareja de baile con Taylor, el único conocido. Ahí los tenemos, es decir, salida diferente, así que vamos a ver cómo se portan nuestros chicos. Se va el pescar, Joy ya está en el atril, todo preparado. Vamos, Joy, no salgan tú, tírate para arriba. Y ahí estamos, buena relanzada, vamos a ver porque va a estar interesante, está clarísimo que en Taylor, De Jong, todo esto van a intentar atacar. Vamos a dejar cámara en cabeza porque aquí hay novedades, son pilotos que no estamos acostumbrados a verlo, así que vamos a ver qué se cuece ahí. Ahí por todos lados, Manolo. Yo Míralo, míralo, no te lío. no te puedo mandar a ningún lado porque es que el lío es a tu Supreme. No, la cabeza está mortal. Se ha puesto, perdón, Carsten Tail ya adelante, pero bueno, vamos a ver, porque ahí los demás, Matías Kraus, Raúl, Heider, Stud, Corny, De Jong ya van ganando posiciones. Impresionante que no salga la amarilla. Impresionante. Me parece que fue Gabriel Stott el que estuvo ahí en una situación a punto de perder el coche. Pues ahí lo tenemos en pantalla, el coche 16 del Racing Star Motorsport. No ha pasado nada, pero la salida ha sido espectacular. La verdad es que se han montado hasta freeway y bueno, no ha pasado nada y ha vuelto a recuperar Carsten Tail la cabeza. Recordar que este piloto se marcó la posición. Y golpe. Y no sale la amarilla por los pelos. Se fue a Lightpron, el coche de Michael Classic, el coche 22. Sí, ahí, pues mira, y además, mira. Lo vamos a ver, una repe, un segundo, y vemos lo que está diciendo. Pero se va afuera porque lo tocan por detrás, ¿eh? Sí, Ojo. sí, le dieron por detrás y no salió la amarilla porque bajó al Lightpron el coche. Ahí lo tenemos, se la ha dado, en la repe se ve perfectamente, no sé quién la ha dado, tampoco es gran problema, pero el amigo Micha ha podido controlar el vehículo, la camioneta y volver a la carrera. Así que vamos a ver cómo va esto. Taylor, Raúl, Corny, De Jong, Steinecke. Ahí los tenemos, pues el quinteto de cabeza. Bueno, por dar un poco de información de lo que está ahora mismo en cabeza, el piloto Castle Taylor tiene 12 vueltas de neumático, el piloto Roland Kraus tiene 9 vueltas de neumático, luego con 7 vueltas de neumático le siguen Ian Corning, Nigel de Jong, Miles Stanley y Aaron Maspero. Daniel Adam
sigue detrás con 11 vueltas de neumático y bueno, luego ya Thomas Norden 7 vueltas y Matías Kraus 25 vueltas, por los que están ahí arriba. Muy buena información y vemos aquí el coche 22 de Michael Krasik, que la verdad que después sí que va bien golpeado en su parte trasera. Le vamos a mandar a la cámara y lo veremos claramente. Ahí va la camioneta y le ha hecho ese golpe incidente, quedarse descolgado de la fiesta principal. Vamos a ver cómo va Daniel Adam, ahí lo tenemos tirando, el coche 27. Y bueno, que no quiero. Vamos a ver, piloto español Marcos Pereira está en la posición 23 y hay que buscar al gran manatí. Aquí lo tenemos, el coche 07 de la Orden, Ramón Esoval Spain, Ari Cejas, más conocido como el manatí, y además creador del mejor spotter en español que puedes encontrarte para iRacing, Manatí Spotter. ¿Cómo lo puedes conseguir? Oye, te vas a la página ramones.es, que es la página nuestra, la del equipo, y como sé que eres un poco gandulete, pues te lo voy a poner en el chat para que nos visites, nos conozcas y sepas de qué va la orden. Ahí lo tienes, pues bueno, decía, te vas a esa página, vas a la sesión de pilotos y verás la ficha de Ari Cejas. Pues Ari Cejas tiene su link ahí, Manatí Spotter, le das y ya te lleva a un mundo donde las carreras, Fer, no serán... No, bueno, yo no sé si lo sabe ya la gente, que nunca tienes dos carreras iguales con Manatí Spotter. Nunca tienes dos carreras iguales. Así que más que recomendado. Es el spotter oficial de la Orden Ramoniana y tenemos la suerte que el creador también es hermano de la Orden, así que... bueno, y que no hay tantos spotters en castellano y sobre todo no tantos y no tan buenos como este. Así que máxima recomendación, visitar la página, descargarlo, lo probáis y veréis que lo que dice el huracán. No tendrás dos carreras iguales. No te estamos engañando ni vendiendo nada porque es totalmente gratuito. Así que, bueno, ¿qué más quieres? Y bueno, si hay ahora mismo 4 pilotos que quieren que salga una amarilla, sin duda alguna esos son los que ya tienen vuelta perdida, aunque está el grupo bastante compacto, ya son 4 los pilotos con vuelta perdida, el piloto del coche 66 Adrián Alman, el piloto del coche 92 Nadir Rinderken, sí. El piloto 07 con... ¡Ay, amarilla! Perdona, Manolo Manela. Amarilla. Daniel Adam ha sido por arriba, Tobias Sieber, así que hay que ir mirando. Aaron Maspero me parece, me marca a mí. Ah, pues vamos, yo voy a mandar el dron ahora mismo a Daniel y vamos a ver qué nos resuelve esta repetición. Vamos a ver, estamos en repetición. Ahí delante se está viendo un golpe, se lía. Pum, 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 madre mía. Pues ojito, porque hay varios involucrados, Vámonos al directo. Buah, y aún el 2 remata. Ahí ha habido un buen lío, Sí, no lo he visto todavía. Sí, vamos a seguir mandando repes. Wow. Ahora veremos una mejor. Es que se ha liado ahí en la recta. Y además, golpes fuertes, secos, sí, con el muro que van a dejar y hasta el 2 que llegó después. Van a dejar a más de un piloto, si no fuera de carrera, ya desde luego sin opciones de estar en la cabeza. Estaba diciendo justamente que habían 4 pilotos deseando que saliera amarilla, que son los que tenían vuelta perdida, entre ellos el compañero Ariceja. Ahora mismo el Lucky Dog me parece que le va a corresponder a Andreas Alman y no creo que entren todos. Sí, está entrando mucha gente. Sí, mucha gente sí, pero lo digo por el Wave Round, que no lo van a poder hacer porque hay pilotos que se han quedado, con lo cual supongo que solo será un piloto el que tiene el Lucky Dog, el que se pueda quitar esa vuelta que tenían perdida. Pues vamos a ver quién es el afortunado. Le hemos puesto la cámara al pescar arriba y ahora veremos quién pasa. Me imagino que la cosa puede estar, yo creo, entre Ari, ¿no? Y Nadir Rinderneck. No, fue Andreas Salman, el piloto con el Lucky Dog, que está dando ahora mismo, recuperando la vuelta, Manolo. Sí, el piloto
del coche 66. Ah, sí, sí, lo estoy viendo como sube, aquí lo tenemos. Sí, sí, míralo, ahí lo tenemos en pantalla. Bien apuntado, Andreas Hallmann, el piloto de 43 años, alemán del Team Lesti, que se ha ganado ese Lucky Dog, ese perro suertudo, ese perro afortunado. Oye, y se ha quitado, Sí, estaba veo, comentando Lofer y ha surgido la amarilla y ha ganado. Hubiésemos preferido que hubiese sido para Ari, pero bueno, le ha tocado el perro afortunado veo que a... Ari no ha aprovechado para hacer cambio de neumáticos, seguramente no los llevará muy gastados, no lo sé, pero ahora va a tener que empezar a dejar pasar a todos los coches que están en vuelta de líder y va a tener que pelear por el Lucky 2 porque van a ser 3 pilotos los que están ahora mismo con una vuelta perdida, Nadir, Ari y Sven Boncanel. Entre ellos va a estar la lucha por el siguiente Lucky Dog en caso de que lo haya. Muy bien. Pues vamos a ver, estamos en la vuelta 80 y 3 amarillas en el zurrón. Saluditos especiales a la peña esa que participa en el chat, que nos sigue, que está ahí viendo la carrera, ¿no? Nunca hay que olvidarse de ellos. Sin ellos tampoco tiene mucho sentido que estemos aquí como dos locos, turuletas, hablando. Pero bueno, la verdad es que nos lo pasamos bien, ¿eh? Pero la verdad que sí contribuís, sois cómplices de la orden y os tiráis el rollito, pues oye, que nos hace ilusión ver las reproducciones, ver esos likes, yo qué sé, es una manera de ver que hay gente por ahí detrás que le interesa lo que hacemos, que le interesa el sim racing, que le interesa el oval en concreto, porque recordad que la RO TV solo transmite oval, NASCAR, puro NASCAR y nada de ROA, así que bueno, estamos especializados en esto, como lo está el equipo, así que esperemos que por lo menos los que se hayan aficionado a este palo disfrutéis de la labor que hacemos aquí, pues bueno, en la RO TV, principalmente con el Huracán Fer, con Ari y con mi persona, que somos más o menos el trío Calavera que está siempre en la cabina intentando pues haceros pasar un ratito agradable. Sobre lo que dices, Manolo, pues eso, agradecer a la gente, ¿no? Que ve el canal, porque luego, pues oye, mola, ¿no? El decir, oye, pues nos han visto tantas personas y le da sentido, ¿no? A lo que haces. Entonces, lo primero, agradecer a la gente que lo ve y lo segundo, pues a la gente que comparte, a la gente que le da like, porque eso ayuda a que llegue a más gente y, oye, eso es lo bonito. Y como diría Rosendo, prometemos estarte agradecido. Así que nada. Y oye, es que no les cuesta nada, ¿no? Que es una cosa totalmente gratis. Y que además vamos a dejar una cosa clara, que no hay pretensión de monetizar este canal, para nada. Este canal puede tener 500, puede tener 6.000. Es un canal que pone música que se queda con los derechos. Así que vamos a lanzar aquí en el Worldwide. Ya se ha ido el Goyi, pero ahora os explicaré lo que es eso de no monetizar, para que no penséis que pedimos seguidores para nada. Ahí vamos. Pues ya hemos lanzado de nuevo con el amigo Joey Ramones, con su pie de micro, donde enarbola la bandera verde que significa que se ha relanzado la carrera de nuevo aquí en Worldwide Technology. Decía, y que hay gente que lo puede... si veis en la descripción pone muy claro que este canal no se va a monetizar nunca, es decir, no tiene ninguna pretensión económica, sino de diversión. Aquí nadie pretende ganar dinero, ni la RO TV, ni el Huracán, ni yo, ni Ari. Es decir, en este sentido, este canal veis que siempre abre con un vídeo musical y casi siempre ese vídeo musical es el que se queda con los derechos de transmisión, es decir, lo ven 100 como si lo ven 200, si genera 2 pesetas el anuncio, esas 2 pesetas van para el autor de las canciones que se presentan en el vídeo de entrada, así que con eso ya os queda claro que lo nuestro es un poquito más hobby, de diversión, y el sentirnos, pues oye, un poquito querido por la peña, ¿no? Pero para nada tiene ninguna intención de monetizar absolutamente nada. Bueno, Manolo, estamos viendo muchísima acción en pista. Por ahí, por donde está el compañero precisamente Ari Cejas, que está peleando por el Lucky Dog. Ahí en esas posiciones ha habido ahí una pelea dura. Y bueno,
si antes comentaba que hemos visto en la repetición que han habido golpes que han sido fuertes y secos contra el muro, pues decir que ya han habido bajas. El caso de Ian Cornish y Aaron Maspero ya se han desconectado ya del servidor, sí. Y luego el coche 2 de Tobias Slever y el coche 27 de Daniel Adam, otro fuerte en el campeonato, están en boxes reparando. Ya. Ojo, pues muy interesante porque han caído pesos pesados. La verdad que está siendo muy divertido el duelo que lleva Ari con Nadir, es decir, que están peleándose ahí y lo tenemos en pantalla a ambos pilotos peleándose por el Lucky Dog. Tienen un duelo, pero creo que este duelo está muy bonito, ahí los tenemos en pantalla, pero me gustaría también hacer una picadita de cámara a Thomas Norden, que está ahora mismo el coche 51, el Renegade Motorsport, liderando la carrera. Vamos a ver lo que dura la fiesta, pero bueno, ya ha atacado, le está atacando, haciéndole un paralelo la bestia de Castlestein, y ya le ha comido el turrón, pero bueno, ahí los tenemos en pantalla, porque tenemos relacionado con esas bajas que comentabas tú, Huracán, tenemos arriba... no lo pierde. El coche 17 hubo contacto y luego se fue al muro. Madre mía, qué locura. Ojo, ahí los tenemos. Illes Kaiser fue el protagonista de la acción. Bueno, no, porque le tocaron, claro. Ahí lo tenemos. Pero cómo recuperó el coche, espectacular. Y hay recuperó el coche, buena pelea ahí detrás donde tú dices. Ojo, es que sabe, por ahí está Kaiser, De Jong, Dupiker, y hay gente de la que estaba en cabeza antes en ese grupito que tenemos ahora en pantalla, dándose fuerte y duro, pero vamos a ver cómo sigue el duelo. Mira, y ahí está Ari con Nadir. Es decir, que aquí hay cierta fiestecita, pero vamos, como decíamos, novedades arriba. Johannes Mayer gana la segunda posición en este momento, pero tenemos nombres nuevos, ¿no? Matías Kraus en la cuarta, Marius Leder en la quinta, Brian Heider en la sexta, Mike Albrecht en la séptima, Adomada en la octava, Markus Baumar, el hombre de la mirada impenetrable, se ha encaramado a la posición 9. Recordemos que ha recuperado 18 posiciones este piloto, es decir, que salió de atrás, pero bueno, se ha encaramado ahí arriba la fiesta. Y en el top 10, Roland Raus. Quiero decir que ese accidente que ha habido antes ha descolocado un poco la cabecita, Y fíjate también, otro de los favoritos, como es Nigel de Jong, lo tenemos en la posición número 15. Exactamente, en la posición número 15. Sí, ahí está. Seguramente algo le pasó, porque son muchas posiciones y estuvo todo el rato en cabeza. Algo le pasó por encima. Yeah. Ahí tenemos, como bien dice, al pilotazo Nigel de Jong, el actual líder de la clasificación. Estamos en la segunda jornada, ganó la carrera pasada. Pues ahí lo tenemos en una posición poco habitual para él, posición 15, y lleva adelante a Gaby Stur. La verdad es que está muy animado, porque ahora estoy viendo ahí, quitando la posición 29, que es Tino Reske, el piloto 71, que va descolgado. Todo lo demás, el pelotón va súper compactado, Es decir, que... Iba a decir, Manolo, que sí, está compactado, pero ya está bastante estirado. Ya de vez en cuando estamos viendo algún paralelo en pista, pero quizás echo yo de menos ese momento que tú haces el repaso, que se ve el piloto y tal, de atrás para delante para atrás, ¿no? ¿Lo haces? Vamos a ver si acierto con una cámara, porque igual te he metido en un problema. No, yo lo intento, a la gente le gusta ver. Ahí lo tenemos. El momento pasarela Cibeles, ¿no? Pasarela. Sí. La pasarela Cibeles llega a la Raw TV. Aquí tenemos Carsten Stein luciendo un bonito mono. Bueno, dejémoslo de cachondeo. Aquí y vamos a hacerlo. Sí, venga, posición 1 para Carsten Stein. Johannes Mayer, segunda posición. Matías Kraus, ahí lo tenemos, de rojo. Thomas Norden, posición cuarta. Brian Heider, la 5, ese va tuneado, se le ve en el casco. Marius Lederer, muy bien. Adomada, también casco personalizado. Roland Raus.
Mike Albrecht, Doug Pickering, Marcus Baumgart, Marcus Flood, Federico Stoker, Gabriel Stur, Nigel de Jong en una extraña posición 15, Mike Steinecke del Albert Motorsport, Matías Odinsky, sin el hermano, Marcos Pereira, el piloto español del World of Sim Racing, Micha Krasic, X Strength Motorsport, Andreas Alman, el último Lucky Dog de la carrera, Yves Kaiser del Hot Lab Racing, Nadir Ridderneck del Racing Star Motorsport, Ari Cejas, el Manatí, Ramón de Oval Spain. Mira qué casco luce el Manatí más chulo, bandera argentina en el parasol, la visera súper transparente, Manatí Spotter pone arriba, el loguito de la Virtual Oval, el escudo y logo de Ramón Oval, es decir, un casco hecho a la medida por Ari Ceja, el Manatí. Precioso, muy bien Ari. Además me acuerdo que me pasó el casco y ya esta temporada cambio. Sven von Kanner y creo que ya aquí queda Tobias Sieber, que está ahí en carrera, Daniel Adam, que se ha retirado del coche, ahí lo vemos, y creo que los demás ya están retirados. Así que con tu permiso, Fer, saco la cámara inmediatamente y me voy a ver qué pasa en la cabeza. Pues, bueno, mira, está viendo, a ver que te voy a localizar. El coche Nigel de Jong, si miras por ahí por las posiciones de Nigel de Jong, Sí. está viendo ahora mismo unas peleas de él hacia atrás. Bueno, ahí está viendo, Vámonos ahí. está viendo para todos. Pues ahí lo tenemos la cámara. Recordad que tenemos con una vuelta perdida Nadir Rinderknecht, Ari Cejas y Sven von Kanner, que están con una vuelta perdida los tres, y en el caso de Nadir y Ari peleando por el Lucky Dog, que todavía los dos uno cerca del otro. Ojo, pero donde tú me has mandado sí que está la fiesta bien montada, ¿eh? Sí, ahí está, bueno, una detrás de otra están habiendo. ¡Amarilla! Vaya. Federico Stoker, no sé, perdóname, no sé dónde mandarte porque no me ha saltado, Ahora te lo digo porque es que lo que estoy no me ha viendo, saltado el golpe. veo la bandera amarilla, voy a mandar ahí, mira, lo vas a ver en la repe. Lo vas a ver en la repa porque nuestro dron no se equivoca. Vamos a ver. Una amarilla que va a ser extraña, pero tiene que verse en algún momento. ¿Quién te ha salido como que podía estar en el lío? No me ha lanzado el golpe. Ojo, Lo pues. tengo para que me lancen los golpes, pero no me lo ha lanzado. No, y a mí me sale la amarilla y ahora lo verás circulando como... Puede que haya estado Adomeda metido en el ajo, puede ser. Adomeda, ¿qué coche es Adomeda? El coche 103, el suizo. Voy a lanzar otra cámara, Farshey. Farshey. Lo mandamos a la amarilla y a ver si vemos algo. Hay un coche parado ahí a la derecha, ¿eh? Ajá. Pues En el entonces muro. Ojo. Voy a mandar otra vez. Pasamos, creo que sí que ya he visto lo que ha sucedido. Hay un coche pegado al muro. Están entrando en este momento muchos pilotos a ti. Recordemos que hay 4 juegos de ruedas disponibles. Vamos a ver, me voy a fijar en esta repetición porque hay un coche parado ahí en el muro lo pasamos, se ha quedado, y creo que es el 113, se ve pegado al muro. Ese es el incidente que ha habido, así que ya resuelto el misterio, ha sido muy raro, pero lo hemos localizado. Y bueno, volvemos al directo, cuarta amarilla, faltan 22 vueltitas, y fíjate en la repe que se ve muy bien cómo aparece el coche pegado al muro de Adomeda, del coche 113 del suizo del IS Sim Racing. Así que volvemos a la carrera. En este momento Ladi lidera Johannes Mayer, le sigue Mike Steinecke. Y bueno, decir, Manolo, que el piloto Nadir Rinderknecht,
ha sido Lucky Dog, se coloca en Vaya, vuelta hombre. de líder y bueno, ahí va a tener que pelearlo Ari, que me parece que no ha hecho parada, no sé si ahora va a poder hacer Wave Around. Vale, vamos a ver. Nadir Ridderneck lo tenemos. Ha hecho su Lucky Dog y se ha metido ahora a la Vale. pista. Ari no tenía posibilidad de hacer Wave Around porque habían pilotos en vuelta por delante y está ahora mismo en pit stop cambiando neumáticos para poder pelear por el siguiente Lucky Dog. Pues muy bien, pues de todas formas, Ari va haciendo su carrera, él está en un split muy fuerte ahora mismo. Recordemos que ha ascendido a este split, por llamarlo de alguna manera, ascender. Aquí los dos splits son iguales y no son de ascenso y descenso, pero bueno, es una manera de entenderlo. El año pasado corría en los otros splits y ahora está en el Pro. Entonces yo creo que recordemos que quedó campeón del Fair Play en la categoría en la B, ojito, y decir que es muy meritorio y muy bien considerado en la Virtual Oval, así que enhorabuena para Manatí, para Ariceja y él ahí a su carrerita, a ver que aquí puede que la cosa se va calentando a falta de 21 vueltas y todavía puede hasta Bueno, meterse en el cacao. lo que aquí está asegurado, Manolo, es que va a haber cacao porque estamos en la vuelta 99, recordemos, 120 vueltas el total, y ojo, en la parte delantera, las 4 primeras posiciones, tenemos a Johannes Mayer con 22 vueltas de neumático, Ajá. Mike Stilicke con 21 vueltas, Matías Sobinsky 22 vueltas, Castel Taylor 2 vueltas y Andreas Hallman con 41 vueltas. Algún Ajá. piloto lo va a pasar verdaderamente mal viendo como todo el mundo se le viene por detrás. Porque todos los demás han parado, claro. Neumático nuevo. Pues vamos a ver, porque viene la relanzada. Aquí no está nada dicho. Pescar, las parejas de baile ya situadas. Tenemos a Mayer con Steinicke, luego Sobinsky con Alman, Tail con Stoker, Heider con Kraus, Nolden con Lederer, Raus con Albrecht, Pickering con Flood. Y ojo, hay que bajar mucho para decir Nigel de Jong, aquí lo tenemos. ¿Quién te ha tocado de baile? El 09, que nosotros, que Marco Pereira, nuestro compatriota. Marco Pereira va a bailarse esta relanzada con Nigel de Jong y nos vamos a la cabeza. El Pescar creo que se ha retirado. Vamos, Joy, que tú puedes. Esta vez con Gato. Vamos a ver. Semáforo y vámonos. Pues ya estamos de nuevo a falta de poquitas vueltas. A ver, a ver, a ver. Perdón, que tengo una cosa mal en la torre. Que lo que quiero son en el ticket, perdón. Está marcando tiempo y eso no nos interesa. No está mal, lo del tiempo. Sí, pero no, es que me gustaría saber, aquí perdón, es que se había desconfigurado. Es que tenemos algún problemita técnico aquí en Madison. Golpe y amarilla, golpe y amarilla, golpe y amarilla. Madre mía, que yo y Ramones no quiere trabajar tanto. ¿Dónde ha sido eso? Dios, Uf, qué mal me Matías sabe. Obinsky, Kaiser, vamos a ver, vamos a mandar el dron porque ahí ha habido lío. Matías Obinsky me sale con un golpe, vamos a ver qué ocurre. Se está quedando atrás en la salida. A ver qué sucede aquí en esta repe. Se Ya va, habíamos dicho que había pilotos con muchas mira, vueltas ya. Sobisky la lía, se da un golpe en el muro y luego le pegan por fuera. Así que volvemos ahí lo tenemos, la repe se ve perfectamente como Matías Sobinsky es el piloto que provoca al irse al muro la amarilla. Va al muro, rebota hacia la izquierda y se lía. Así que vamos, como nos da tiempo, a ver otra repetición desde el dron. Aquí lo tenemos. Sobisky es el coche este amarillo y rosa, colores del punk.
va intentando coger la trazada, se va para afuera, golpea el muro, cae hacia la izquierda, se lleva un coche que lo liquida, vuelve a caer para abajo, otro sale perjudicado, es decir, como 2 coches o 3 implicados en el desastre este, así que volvemos al directo. Vamos a ver, porque tengo la duda de... Porque Ari estaba en posición de Lucky Dog, pero tengo la duda de Sí, si sí, ahí está, ahí rozó con está, ahí otro está, ahí coche. está, ahí está Pues ya. mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, poniéndose en vuelta de líder y bueno, pues todavía queda un poquito de pelea por delante. Todavía queda mucho pescado por vender aquí y no va a ser la pescadilla maravilla que la tenemos guardada en la ceja. Ahí está uno quitándole, quita 8, vale, ya se ha quitado, que tiene que pasar. ¡Woo, woo, woo! El perro afortunado. Ahí lo tenemos, 07, piloto de la Orden Ramoniana, pasa el pescar, recupera y se pone en vuelta. Así que muy bien por Ari haciendo su carrera. Esto lo va a colocar en la posición 20. Recordemos que han salido 30 pilotos a competir hoy aquí en el Worldwide Technology. Yo no sé lo que pensarás, Manolo, pero creo que necesitamos una mascota para el momento la que... No, no sé, Oye, no sé. sí, Yo sí, sí. ahí te la dejo votando, ¿eh? Correcto, estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos a ver que puedo tener problemas. Yo, Bomba, recuerda. sí, y ahí estoy, perdonad, que es lo que estábamos diciendo, que tenemos ciertos problemas de... Refrigera con el radiador. Sí, totalmente. Ir con cuidado con los radiadores de agua líquido, porque el que, no voy a decir la marca de momento, pero lo compré en noviembre y de momento, ayer ya petó, esta semana ha petado, así que no ha tenido ni 7 días de vida y muy mal. Ese golpecito es para que corra el agua, no es un buen negocio estar golpeando para que corra el agua, pero mira, es que se ha empezado a bloquear y ya me he dado cuenta que era eso, un desastre. Pero bueno, Sí, volvamos. menos mal. Sí, menos mal, porque no podemos dejar a la peña que está ahí con la miel en la boca de qué pasó allí en la carrera, en la segunda jornada. Decíamos, ¿no? Ari, bien situado en la posición 20 y se mete a falta de muy poquitas vueltas en la carrera. Y vamos a ver, ojo, porque el que está, la verdad, aguantando el tirón es este hombre, Carsten Tail, que hizo, creo que el segundo mejor tiempo en la quali y ha estado tirando en cabeza con Nigel de Jong, con Ian Corny y tal, y al final de Locayo del Corral el único que queda arriba es él. Así que bueno, tenemos a Taylor, Mayer, Staneker, Kraus, es decir, muchos nombres nuevos, Raut, Thomas Nolden. Muy interesante se ha puesto Doug Pickering, fíjate hasta dónde ha subido, ojito con el Por galés. darte un apunte ahora para la resalida, en cuanto a neumáticos, ¿no? Tenemos a todos los pilotos con 8 vueltas de Steam, exceptuando a los pilotos que están en segunda y tercera posición con 28 vueltas, y luego ya en la octava, Andreas Salman con 47, que desde luego va a ser una chicane en la resalida. Ajá. Oye, me ha gustado la idea de que tenemos que buscar nuestra mascota para el perro suertudo, tío. A ver si Sí, encuentro sí. al Scooby-Doo o a uno de esos por ahí, O dando el voces. cositas de este, no sé. Ah, sí, el lindo Ya. pulgoso. Sí, Claro. pero bueno, no sé, igual. Sí, No sé. habrá, hombre, lo que pasa es que habrá que buscar algo Es- por ahí que no tenga derecha y que nos dejen Por ponerlo eso, por ahí. por eso lo digo yo. Que nosotros Perro somos más. formales, un perro más anónimo, pero que no sea el alcohólico anónimo tampoco. Bueno, vamos a ver, que ya está Joy ahí preparado con su gato, vamos a lanzar otra vez la carrera, a relanzar, y para eso, como no, ahí tenemos al querido Joy tirando de bandera verde y corriendo detrás de su gato. Ya estamos. 13 vueltitas para el final. Pues sí, esto se acaba, Manolo. Sí, que te quería decir que, bueno, ya para ti sería una sorpresa que no gane Taylor, la verdad, pero vamos a ver que cómo le complica la vida a Mayer, Kraus, Nolden. Es que esta gente ahora se está viendo con una victoria
Hay pilotos de 2000 y pico que llevan muy caro el ganar una carrera, la verdad. Están viendo la posibilidad de anotarse un triunfo aquí en la Virtual Oval, que ganar una carrera en la Virtual Oval, os aseguro que no es moco de pavo. Así que, ojito, el candidato desde luego es Castentei, pero detrás lleva Cloud, hay mucho lío. Vamos a ver si en el furor de la batalla no cae alguno de estos pilotos, porque ahora sí que es el momento de darlo todo y seguro que van a haber acciones al límite, seguro. Ahí tenemos a Nigel de Jong en la posición 11. Vamos, por atrás donde hay fiesta todavía, nadie abandona nada. Ahí casi, mira que hay paralelos a saco, ¿eh? Es decir, que en esta toma se ve clarísimamente que hay hasta 4 o 5 paralelos y la gente quiere sumar puntos. Y bueno, ahí tenemos a Nigel de Jong atacando, delante lleva a Stur, que se ha ido. ¡Guau! ¡Qué bonito que está esta parte de la carrera aquí! Ojito, ha pasado de vuelta. Three-way, two-way, paralelos. Bonito, a tutti way, Manolo, a tutti way, por todas partes. Ahí lo tenemos, ahora sí que se ha estirado un poco, pero ha sido un momento glorioso. Ahí tenemos al piloto 48, que es Marius Lederer, ahí tirando con el coche 48, Chevrolet, Chevy, Silverado. Detrás lleva a Roland Routh, luego viene Stur, Nigel de Jong, grupo interesante. Haider, aquí hay más lío. Haider, Mayer, Baumgart, Plus. Baumgart metido ahí en el lío. Siempre decimos con mucho cariño lo del hombre de la mirada impenetrable por esa foto tan molona que tiene ahí, piloto de Sim Sport Bahrein. También bienvenido. Oye, también saludando a, como luego viene el traductor ese simultáneo que tú anuncias a veces por ahí, vamos, y que mola, de decirle, vamos a decirlo despacito para que lo entienda y traduzca bien. Decirle a los pilotos que participan en la Virtual Oval, que no hablan español, oye, que pueden pasar por el canal de Discord de Ramones, y que nosotros les damos el saludito y tienen acceso a 2 o 3 canales que estén registrados por allí. Pues está bonito que se dejen ver. Así que, porque hemos visto a Baumgart, el otro día estuvo World 10-3 Otto, se dio de alta, así que poquito a poco van cayendo todos, así que muy bien, cosa que nos alegra muchísimo. Volvamos a la carrera, ¿no? A ver qué pasa. Federico Stocker. Sí. ¿Sabes quién? A ver, Ari lo he pillado, le mandaba la cámara, ha salvado el coche porque no le ha dado al muro. Vamos a ver qué ha ocurrido. Mandamos el Farshay, por lo menos ha librado el coche y fantásticamente, ¿eh? Pero no sé si es que le han dado por detrás, creo. El coche 32. No sé quién es el coche 32. Pues mira qué bonito ha salvado el coche Aris, porque le han dado una caricia por detrás que no ha estado nada bonita. Vamos a ver si lo vemos. Una cámara aérea un poco mejor. Lo vas a ver en la red porque se ve perfectamente. Le pegan por detrás, no sé. No se ve el principio de la acción, el porqué, de la acción. ¿Pero qué coche he dicho que era? 32 puede ser que hayas dicho. Es que es por mandarle la cámara a él y lo veríamos mejor. Como nos da tiempo, vamos a mandar otra cámara. Fast Face. Y por lo menos ver el coche que es. El 32. El 32. ¿Quién es el 32? Estoy tonto yo. Espérate que yo lo estoy buscando y tampoco lo veo. De hecho, es que creo que es un coche de esos que se ve con un número y luego tiene otro, ¿puede ser? No, porque yo en la pantalla llevo los números. Es un coche negro y... 32 no me sale, Manolo. No, como que no está el 32. Como estoy ciego, no sé. No, es que 32 no está. a mí no me sale ninguno. Voy a localizarlo porque... No es el 32, es el 92, el coche de Nadir. Aquí lo tenemos. Lo ves aquí en pantalla, ese coche
creo, es que como yo lo he confundido yo, ese coche es el que le da por detrás a... Vamos a ver aquí si lo puedo ver mejor. Hombre, aquí vas a ver una repetición buena como te gusta a ti, Fer. Sí que yo creo que... Ahí lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a ver si se baja o no se baja. Yo creo, nada, clarísimo. Una caricia, volvemos al directo. Ya hay bastantes repeticiones y bueno, ya los jueces decidirán qué ha sucedido ahí. Es un incidente de carrera, esto es NASCAR, esto no es gimnasia rítmica ni ballet. Así que ha sido una caricia que le han dado a nuestro querido Ari. Lo bueno es que ha recuperado el coche en el pasto muy bien, muy bien. No se ha ido contra el muro, ha podido retener el coche y bueno, ahí sigue en la pelea, posición Sí, número 20. Sí, sí, a la marcha, muy bien. creo que no ha hecho ni paso por boxes, Nah, si no estoy equivocado, y sí, pues nada, ha sido un continúen, como se golpecito de dice nada, pero bueno, en el fútbol. podía haber terminado mal, la verdad, Sí, sí, porque... Vale, pues un hizo, repaso. estuvo rápido en el Sí, control para evitar el golpe en el muro y pues muy, muy, ahí. muy sobrio y muy habilidoso. Así que chapó, el coche no ha dado con el muro, así que bueno, va a seguir la pelea. Vamos a hacer un recordatorio de cómo están ahora en fila india. Carsten Taylor, la verdad que se está haciendo candidato a la victoria final en esta fecha 2 de la Virtual Oval en su clase C. Ahora ya se están parejando con Matías Kraus. Luego tenemos a Thomas Norden en la tercera posición con Doug Pickering en la cuarta. Y parejas de baile en la 5 y 6, Marius Lederer, Roland Raut. Luego ya viene Stur, ojito que ya va sobrando la patita Nigel de Jong en la posición octava. Y 9, Heider con Marcus Flug en la décima. Marcus Baumgart 11, 12, Johannes Mayer, 13, Marcos Pereira. Y bueno, que nos vamos. Venga, vámonos para la cabeza. Prometo yo y que no te voy a explotar más en esta carrera. Esta va a ser tu última relanzada, que el gato también sufre. Así que vamos a ver todas las parejas colocadas, todos mis dedos en todos los botones preparados, incluso con la mano para darle el golpe al radiador, donde estaban los ventiladores, que se quiten los líquidos. Pacecar, que está a punto de retirarse. Ahí lo tenemos. Se mete el pit. Los chicos quieren diversión, que decía la gente de la granja de las Islas Baleares, los mallorquines. Y aquí lo tenemos. ¡Vámonos! Ya estamos. 3 vueltas. ¿Qué me dices? Voy a preparar la corneta del general Caster. Ves preparando la corneta, que esto se acaba. Vuelta 118 de 120. Y como entremos en la 119, bandera blanca y vamos al final. Pues ahí está Caster Stay liderando la carrera. Matías Crowley sigue muy cerquita y no va a regalarle la victoria. Y atrás se está montando lío. Norden, Pickering, Lederer, Raut. Es decir, ojito, que esto se está poniendo, como diría Miguel Olivares de Lati, picante. Vamos para allá. ¡Uy, golpe! ¡Golpe! Coche 8. Roland Raut. Roland Raut ha salido ahí muy perjudicado. No sé si habrá sido con Nigel de Jong, porque están hablando por radio. Drown. Vamos a ver, de momento estoy viendo un coche aquí en la Y amarilla vamos que a no ir me sirve para al nada. Green White Checkered. Sí, señor, que son ilimitados aquí, que conste. Vamos a ver si conseguimos mandar. Aquí lo tenemos. Oye, a ver. Una toma muy buena. Vamos a ver. Ahí vais a ver la repetición perfectamente, Buah, pues eso va a hacer cambiar la cabeza también un poquito, Una repetición estupenda, Fer, te gustará. Esta vez el cámara lo hemos pillado sin la petaca en la mano y ha podido tener una buena toma. Así que, ojito, que esto se va al Green White Checkered. ¿Viste la repe, no? Espectacular.
En estos momentos la estoy viendo, vaya, el coche 26 tocó al coche 8 y se armó la gorda, ¿no? Como la película aquella. Y luego ha habido por ahí un poco de chapa también. Así es. Vamos a ver qué pasa por ahí. Uy, nuestro amigo Santi, no lo veo, ya debe haber terminado el otro split, no lo sé. Vamos a ver que eso está bueno. Bueno, pues vamos a entrar en el Way Checker. Todos los pilotos hasta la posición 13 con 21 vueltas de neumáticos. Nadie ha apostado por entrar. Es bastante normal. Hombre, mira Nigel de Jong donde está, en quinta posición. De nuevo, ojito, y ha estado involucrado, ¿no? Él ahí en el lío con otros pilotos, que se han formado ahí unos paralelos que daban pánico. Lo importante, Manolo, te iba a decir, de no tirar la toalla hasta que acaba la carrera, porque ahí lo estamos viendo, que tan pronto estás en mitad del pelotón como 2 o 3 acciones de estas te empujan hacia arriba. Así es, el domingo pasado lo vimos también en la clase A, como Varela, que reventó en la primera vuelta, consiguió terminar arriba, ojo, en la clase A, te dice rapidito. Bueno, donde tú quedaste en la posición séptima, un gran resultado. Varela, el coche reventado, al final nadie ha dado un duro por ir, remontó, por eso el comentario que dice. No hay que dar nada por perdido. Si no estoy equivocado, ha sido el piloto Matías Sobinsky el que se ha visto favorecido por el Lucky Dog, que por cierto, en vez de hacerlo por fuera, lo ha hecho por dentro. Pero hombre, es un Sobinsky. Los hermanos Sobinsky no son los hermanos Malasombra, pero bueno, ahí está, pareja. Recordemos que tanto Matías Sobinsky como su hermano son habituales de la Virtual Oval y coinciden mucho en las carreras nuestras. De hecho, ahora está corriendo solo Matías y su hermano debe estar en el otro split. Bueno, ahí lo tenemos, el coche que comentábamos, 05 del Stone Tiger Racing. Va como perjudicadillo, posición 22, pero está dentro del paquete. Así que volvemos a la cabeza, que esto se empieza a poner. De momento me tengo que guardar la trompetilla, el cornetín. Déjate la mano que de llamadas a Barrancho. Digo yo, porque vamos, a ver si dan una vuelta en verde, supongo que sí, no sé. Ellos saben, sí, yo estoy convencido. Es lo que hablamos, que cuando ya llegados a este punto, todo el mundo lo da todo, y cuando se va al límite... ¿Por dónde anda nuestro querido Ari? Vamos a mandarle aquí, en posición 18. Posición 18, sí. Aquí tenemos al Manatí. Carrera de pelear, porque la que ha tenido, ha conseguido ponerse en vuelta de líder, que su trabajo le costó, y bueno. Así es. Ya emparejándose los coches. Muy bien. Y vamos a ver si es la última resalida o todavía nos depara alguna otra más la noche. Ya ahí está Santi en el chat. Me quedo a ver el final de la prueba. Muy bien. Un abrazo, Santi. Y buenas, señor Santi. Ya nos dirá cómo te ha ido, que nosotros no podemos ver la información. Vamos a ver, relanzada, todo el mundo en su sitio, Pescar tirando. Tail creo que se está haciendo candidato a una justa victoria, la verdad, ha aguantado desde el principio, marcó la segunda posición en quali, pero, vamos a ver que en la NASCAR todo puede suceder. Preparado Pescar, entre la curva, se va entre la línea de pit. Y esto se pone, la última de llamadas, pero Joy, tírate el rollo, relanza la carrera de nuevo, que promete que vamos a terminar temprano y nos iremos de fiesta. Vamos a ver, venga, todavía no estamos en Green White Checker, creo, estamos para 2 vueltas, si no me equivoco. Vamos a ver. Golpe. No. Coche 06, Mike Albrecht. Me parece
ha sido por lo Mm, menos el más perjudicado. Pues voy allá a ver. Mike Albrecht, le lanzamos el dron, ahí lo tenemos, le pegan, uy, 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 le dan. Madre mía, la que se ha liado ahí, se va a ver una buena repetición. Nos volvemos al directo, se ha liado. Sí, no te has equivocado, ¿eh? Pues nada, como nos va a dar tiempo, le están cogiendo gusto, vamos a mirar desde arriba, volvemos a repetir, Maya Albrecht, recordemos que es el coche 06. Coche Madre 06, mía, madre mía, madre mía, madre mía, sí, sí. madre mía. Hubo ahí, bueno. Hubo ahí un Hostia, par de toques, pero es que llegó el 7 y remató la faena. sí, Oye, sí, el sí, 7 no, bueno, llegó uno que se encontró, sí. más Exacto. bien. Pues ahí, esto es lo que ha pasado y se está poniendo espesito este final de carrera. Volvemos al directo, vamos a ver dónde está. Manatí Ari se ha plantado en la posición 16, recuperando 7 desde que salió. Ahí va montando, cabalgando su Chevy, su mula Chevy Silverado, el piloto argentino que corre para Ramón Oval Spain. Buena carrera la que se está marcando. Y no un poco mejor, bueno, no nada, no peor la de este hombre, Carsten Taylor. La verdad que ha tenido peleando a Ian Corney, a De Jong, a una serie de pilotos de la carrera, pero ahora se ha quedado solo. Pero bueno, te voy a decir una cosa, ya tiene a Stur, lo tiene ahí pegadito arriba en la posición quinta y Nigel de Jong calladito, pero el coche 26 este del Formula Racing está ya en la posición 6. Y mira quién está aquí, Marcos Pereira, el español de World Austin Racing, en la posición 7. Es decir, que poquito a poco algunos pilotos se han beneficiado de esos incidentes que ha habido y han ido subiendo en posiciones. Vamos a Y ver es el, ¿sí? es el piloto Dave Aldomada, el que ha tenido este Lucky Dog, se está quitando una vuelta y todavía va a tener 6 vueltas más perdidas. Pues ahí lo tenemos, el piloto 113 del ES Sim Racing, un equipo suizo. 32 años le contemplan, dando su Lucky Dog. Ahí nos falta nuestra mascota. Pronto iremos a la protectora de animales y nos traeremos una para terminar de explotarla aquí como mascota de la RO TV. Y nada, explotarla en el buen sentido de la palabra, no os pongáis nerviosos. Chiquetas y chiquetes. Vamos a ver, Y pescar. los chiquetos que, hombre, Bueno, y los los chetos, y los chiquetos chetos. y los chetos. Oye, pues Santi, posición 19, venga, pues ánimo. Cuéntanos si Vamos a tuviste ver, que meter porque la tercera. A yo ver, espero que los chicos se comporten, porque me gustaría correr la NIS pero bueno, queda tiempo. sí, yo más que nada porque no nos pete el radiador También, y nos tropete, porque también. le acabo de darle un viaje. Y bueno, señores, recordatorio, segunda jornada de la Tom Design Track Pro Series en la temporada 2 de 2021. Recordemos que siempre hay 2 temporadas en la Virtual Oval, en el primer semestre y en el segundo semestre, con las 3 categorías, la A, la Cup, la Xfinity, la B y la C, que son las camionetas, y dividido en 2 splits, uno que se llama Pro y otro que le denominamos normal. Ahí tenemos todo el mundo emparejado, a ver si esta es la definitiva, que diría el de la cosa. Pacecar tirando, todo el mundo emparejado. Castells va a tirar por dentro, el coche 128, por fuera Matías Kraus del Albert Motorsport. Buena carrera, se ha puesto muy bien colocado, pero ojito que por detrás viene Nolden, Ledere, Stud, De Jong, Pereira, Baumgart. Es decir, que la cosa está calentita en este final. Vamos a ver qué piensas hacer. ¿La harán de tirón y podrás correr la NIS? Puedo correr la NIS seguro porque aún tengo margen y puedo correrla sin cenar. Pero, pero no lo sé, Manolo. Aquí todo el mundo ya está muy loco, ¿eh? Yo creo que se ha calentado demasiado la olla. Claro, todo el mundo quiere ganar ahora, ya les da igual y yo lo entiendo, es que ella toca. Gracias, Santi, por la información.
Me dio Steam metiendo tercera, dice, joder, pues yo voy a mirar, a ver si mañana puedo meterme en ese circuito, porque no entiendo yo. Bueno, ojo, 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 que nos vamos, que nos vamos. Venga, Fer, dedos cruzados, tocando madera. Uy, 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 ataque por dentro de Thomas Norden, el 51. Vamos a ver que se acerca el momento con el netilla. Venga, Eso chicos. ya lo tengo. Caster y el séptimo de caballería, preparado aquí en Madison, en Vamos a ver Illinois. Superan esta última curva, encaran la recta de meta y una vez pasen por meta, bandera blanca. Vamos a ver ese paso por meta. Ahora. Ahí está el paso por meta. ¡Woo! Vamos, pues ahí poniéndose en esta vuelta final, Caster Taylor tirando, creo que va a ser un merecido ganador. Matías Kraus la segunda, aguanta muy bien ese podio. Lederer puede ser el tercero, aunque le está atacando Norden por dentro. Ojito, va Norden, ahí se está por la tercera plaza peleando el podio está en juego y se lo va a llevar Norden. ¡Buah, qué bonita la llegada! Y mira cómo ataca por dentro también Nigel de Jong. Ahí ha estado la victoria para este hombre, Caster Taylor. Ahí lo tenemos, cómo derrapa, cómo se lo pasa bien. Gran victoria. Bueno, gran victoria. Y Nigel de Jong ha peleado lo suyo porque le interesaba, recordemos que es el líder de la clasificación, que no le recortaran, bueno, el mínimo posible de puntos en esta jornada, porque este señor es el tercero en la general. Así que carrerón de toda la... Vamos, de toda la parrilla, la verdad. Y vamos a ver nuestro querido Ari Cejas, que quedó en la posición 15, ahí lo tenemos, dejando su coche. Buena carrera de Manatí. Y vamos a ver cómo celebra nuestro campeón de hoy en la jornada 2 su triunfo. Ahí lo tenemos, Worldwide Technology, circuito, el antiguo Gateway. Y bueno, gran triunfo. Voy, Fer, haciendo mis deberes, si te parece, solo un segundo. La carrera... Sí, muy bien. Mientras tanto voy haciendo yo un repaso mientras que llega Ari y preparas tú la cosa de lo que ha Vale, sido ok. la clasificación final de carrera. Ahí la tenemos. Entonces tenemos piloto 128 Caster Taylor, el brillante triunfador de la jornada, que pilla ahí un buen montón de puntos para la clasificación del campeonato. Segunda posición para el coche número 39 de Matías Kraus. Tercera posición para el coche 51 de Thomas Rondel. Cuarto, Marius Lederer. Quinto, Nigel de Jong. Coche sexta posición, Gabriel Stor. Séptima posición para Marco Pereira. Octavo, Marcus Frus. Noveno, Brian Heiser. Décimo, Mike Stilike. Onceavo, Marco Vargas. Doceavo, Frederick Stoker. En la posición 13, Nadir Gindersker. Posición 14, Michael Krasi. Posición 15, el compañero y amigo Ari Cejas. Posición 16, Doug Pickering. Posición 17, Roland Kraus. Posición 18 para Andreas Allman. Posición 19 para Sven von Kanel. Posición 20 para Mike Albrecht. Posición 21 para Matías Sobieski. 22, Jonathan Bayer. 23, Dave Odanada. 24, Tobias Slevers. 25, Tino Resque. 26, Yves Kaiser. 27, Daniel Adam. 28, Aaron Masperro. 29, Ian Cornish. Y 30, Alexander Becker. Recordemos que Alexander Becker fue el piloto que tuvo que abandonar casi empezada la carrera, ¿no? Pero bueno, todos los demás luego se han batido muy bien el cobre. Y bueno, ahí se os queda en pantalla y ya creo que tengo preparado cómo va el... Sí, ve comentando lo que quieras, Fer. No, comentar pues que el nombre es muy importante a priori en el campeonato. Han sufrido hoy un duro revés, como Ian Cornish, Aaron Maspero, Daniel Adam, Yves Kaiser. No sé, son nombres que a priori los tengo ahí como favoritos también para las carreras. Pues creo que por ahí igual ya ha llegado
Sí, nuestro está- querido Ari, por si quiere comentar alguna cosita y mientras yo voy colocando cómo queda la general y mientras vemos cómo celebra la victoria como un loco y como si no hubiera un mañana. Caster Taylor tirando millas como, bueno, ahí lo veis, flipando. Venga, Hola, Ari, ¿qué carre- tal? Buenas noches. ¿Qué? ¿Cómo están? Estuvo dura, ¿no? La pelea. Sí, más al Cuéntanos final, un ¿no? poco, cuéntanos un poco cómo lo vistes. Bueno, para mí en lo particular arrancó muy mal y después fue mejorando con el transcurso de las vueltas, porque en el momento de estar en la grilla no quise hacer avestruz, sino que me empezó a fallar la caja y fue que Chiqui, mi Oh, gato, había pasado por detrás de los cables y desconectó la caja, entonces vale, tuve que salir desde box, por no suerte veas, enseguida salió la amarilla y pude recuperar la vuelta. Y después cuando decidí hacer una estrategia de una sola parada, salgo de box después de la parada y sale la amarilla. sí, Así que sí. venía saliendo todo cruzado. Pero bueno, después con una sucesión de incidentes por parte de los demás y con un poco de suerte pude ir avanzando y bueno, y ahí quedamos en la posición que quedamos, que estoy conforme. Para mí todo lo que es esta temporada entre los primeros 15 es un gran resultado. sí, desde Lujazo. luego, el nivel es altísimo, como venimos diciendo, y oye, muy bien ahí esa 15ª posición a base de pelear ahí por el Lucky Dog, que te vimos ahí en bastantes vueltas con Nadir peleando por el Lucky Dog y, oye, muy bien, enhorabuena. Bueno, puntitos buenos porque, oye, con el split 30 pilotazos ahora mismo en esta jornada 2 ya está usted situado en la posición 15 del campeonato, cosa que no está nada mal. Así que en pantalla los amigos pueden ver perfectamente cómo queda a falta de decisiones de los comisarios por los incidentes, que cómo queda la clasificación, pero a día de hoy, en este momento, Taylor ha conseguido con esta victoria arrebatarle la cabeza a Nigel de Jong y Stur, el piloto alemán, suizo, perdón, se ha puesto en la posición 3. Sí que ha habido cierto movimiento en la cabeza, solo estamos a 2 jornadas del campeonato, con 2 jornadas del campeonato, pero bueno, la verdad es que la carrera al final se ha puesto muy animado y le ha dado cierto colorcito pues a una serie de pilotos no habituales de estar por ahí arriba. Y bueno, eso que comentaba Ari, te pedimos perdón anticipadamente y no veas el minuto 7 donde sale la avestruz, lo hemos sacado para darle de beber nada más. No, que daba para el malentendido. Para la próxima prepararemos el gato con cabres ahí Ahí está. Mucho para mejor. sacarlo. Oye, y luego es verdad que has aguantado, te has quedado, creo que solo habían 3 pilotos o 4 contigo que había aguantado para ruedas hasta el final. ¿O no eras consciente? No tenía otro juego más yo. No, Ah, no, no, digo, en la primera parada ha sido, ¿no, Fer? Ah, claro, sí, Sí, de sí, hacer la estábamos, estrategia de una claro, sola parada. claro, y estábamos ahí flipando porque Sí. estabas tú y 3 o 4 más nada más. Ha sido de los últimos de parar en el Sí, primer Steam. En la Claro, vuelta claro. ya 61 vuelta, me parece. La mayoría eligió 2 paradas de haber continuado todo en verde, claro. A mí me parecía que no, capaz que me confundía al final y terminaba perdiendo más de lo que ganaba, pero bueno, era la apuesta que había hecho. Y a última hora ya no te quedaban juegos de neumáticos para No, cambiar, Fer, entiendo. porque para peor, cuando hago el towing repentino, porque Ah, no vale, esperaba te hacerlo, cambió neumáticos. me cambió neumáticos y antes de la largada ya perdí un juego. Claro, perdiste un juego, claro. Así que claro. eso también Ahora lo terminó entiendo, condicionando que haga una sola parada Claro, y bueno, claro. y trate de guardar los neumáticos esos que había perdido. Muy oye, bien, muy no, bien. no es por nada, pero el rey se sigue dando vueltas como un loco ahí en el circuito. Sí, Está bien. Fabuloso. además espectacular, ¿eh? O sea, que Sí, dominio de la camioneta, vamos. Está haciendo una exhibición de un par de coyotes. Hasta que reviente las ruedas no para, desde luego. Ahí lo tenemos. Muy bien, Pues, muy bien. Oye, chicos, si queréis también recordar, ¿no?, un poco la próxima emisión, si no pasa nada, que Sí. será este domingo. Tenemos carrera en Michigan,
ahí en la clase A. Sí, Michigan. Correcto, bueno. tendremos la clase A en Michigan el domingo 22 a la misma hora de los domingos, 8 de la 8. tarde. Si Dios quiere y la suerte nos acompaña, tendremos al Super Ari en la cabina, que siempre es súper bienvenido, está en su casa, no digo nada. Pero, Ari, a mí me da envidia porque aporta mucho datos y luego llego yo y digo, ay, qué pringado, macho, es que bueno, no sé nada, tío, pero es que Ari sabe vamos, de los circuitos, de los pilotos, es que es de todo. Bueno, bien, pues Hay que estudiar en la si puede, estará aquí Ari en cabina y estaremos transmitiendo esa carrera donde en la clase A nuestro querido Huracán Fer estará batiéndose el cobre en Michigan, si no recuerdo mal ya sería la tercera jornada. Así que por mi parte yo creo que ya podemos ir despidiendo la transmisión, saludar a los chicos que estáis ahí, Santi que se acaba de ir, que ha hecho una posición 15, no, perdón, posición 19, Adrián que ha hecho la 25 en el otro split, el superpuesto 15 de Ari en este split pro, en el Tone Design Track, y bueno, yo qué sé, yo me lo he pasado muy bien aquí con el Huracán. Si no sabéis quién estaban en cabina, pues os vamos a hacer un recordatorio rápido, porque es que esa foto no tiene desperdicio y la tengo que sacar ahí. Ahí tenemos. Y por último, recordar cómo quedó la clasificación, no, cómo va la clasificación general en este momento. Ahí la tenéis en pantalla y yo creo que sí que es hora de largarnos. Muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias, Fer. Si no hay nada más que añadir, lanzo el outro, cierro para que esto no pegue fuego, el radiador este de agua. Nada, risa malévola. Vaya nomás. Pues vámonos ya, muchas gracias y nos vemos en una próxima carrera de la Virtual Oval. Cuando amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona. Comprendes que esa persona merece lo mejor de ti. Y por eso pones la mejor versión de ti mismo frente a alguien que está dispuesto a brillar en tus ojos. Coges fortaleza y pones todas tus habilidades y capacidades para dar lo mejor de ti mismo. Sacas de donde antes no tenías todo tu esmero en hacer que esa persona brille más que nunca. Por eso, cuando tienes la oportunidad de trabajar con el corazón en los detalles y comprendes qué tanto puede hacerte feliz, lo que realizas se transforma en una gran declaración de fortaleza, amor y pasión por lo que haces. La magia está en el detalle, la pasión en el brillo y el amor en la acción. Detail Park. Cuidamos de ti.